Mi esposo fingió su muerte para huir y volvió 5 años después, pidiendo ayuda para no morir solo. Me llamo Yamila. Tengo 35 años, pero esta historia empezó cuando tenía 30. En ese entonces, estaba casada con Reinaldo. Él tenía 40 y era agente de la policía estatal desde hacía más de 15 años. Y no voy a endulzar las cosas. Ser esposa de un policía es una vida llena de incertidumbre. Salía de casa sin saber si regresaría. Turnos eternos, guardias de madrugada, operativos de los que apenas podía avisarme con un mensaje. A veces pasaban días en los que su voz llegaba solo a través del teléfono, siempre con ese tono entre tenso y cansado. Pero yo confiaba en él. Lo amaba. Teníamos algo nuestro, construido con esfuerzo, con momentos simples, sí, pero valiosos. Nuestros hijos, Leandro de 10 años y Meilen de 7, eran nuestro mayor orgullo. Vivíamos en una casa modesta en las afueras, con paredes descascaradas pero llenas de dibujos infantiles. Los domingos eran sagrados, películas en el sofá, arroz con gris con lo que hubiera, y risas sin apuro. La última vez que lo vi fue una mañana fría de octubre. Tenía el uniforme impecable, su pistola al cinto, y me dio un beso rápido en la mejilla antes de salir. Su voz era tranquila. Nos vemos al rato, gorda, me dijo, como siempre. Pero esa tarde no volvió. A eso de las 9 de la noche tocaron a la puerta. Eran 2 compañeros de Reinaldo. Uno de ellos, Osvaldo, era su mejor amigo dentro del cuerpo. Cuando le vi la cara, supe que algo estaba mal. Tenía los ojos rojos, el rostro rígido, como si se hubiera tragado un mar entero sin poder escupir ni una gota. Les dejé pasar sin pensar, con las piernas temblándome. Me senté apenas pude, esperando lo que ya temía. Yamila, hubo un enfrentamiento, dijo Osvaldo, sin rodeos. Reinaldo no sobrevivió. Mi mente se apagó por completo. El otro agente habló, agregó que fue una emboscada durante un operativo, que los atacaron de sorpresa, que hubo una explosión, que los cuerpos estaban irreconocibles. Me dijeron que no me permitirían ver el cuerpo. Que era lo mejor. Que nadie debía presenciar algo tan brutal. Me derrumbé. Lloré sin consuelo durante días. Me despertaba en medio de la noche esperando escuchar su radio encendida, sus botas resonando en el pasillo, su olor a loción barata y sudor de calle. Pero la casa seguía en silencio. Su muerte salió en la prensa local, oficial caído en cumplimiento del deber. Vinieron altos mandos al funeral. El ataúd estaba sellado, hermético. Dijeron que era lo correcto. Leandro me preguntaba cada noche si su papá de verdad no volvería. Meilen se paraba frente a la ventana por las tardes, esperando que él llegara a leerle su cuento favorito. Yo intentaba no llorar frente a ellos, pero no siempre lo lograba. La pensión que me asignaron no alcanzaba. Yo empecé a coser ropa para vecinas, a vender cremas por catálogo, a recoger encargos de costura por las mañanas. Todo para sostener a mis hijos y esa casa que se sentía cada vez más grande, más vacía. Por dentro, me fui apagando. Tenía que ser fuerte, sí. Pero eso no me hacía menos frágil. Los años pasaron. Leandro cumplió 12. Meilen 9. El dolor se volvía más silencioso, pero no desaparecía. Cada vez que oía una sirena, me temblaban las manos. En cada día del padre, los niños hablaban de él con nostalgia, con esa inocencia que todavía creía que el amor no muere nunca. A veces lo soñaba. Soñaba que volvía con el uniforme arrugado y una sonrisa triste, diciendo que todo había sido un error. Que estaba vivo. Que venía a casa. Pero no. Siempre despertaba con la garganta cerrada y el pecho en un puño. Osvaldo, el amigo de Reinaldo, venía de vez en cuando. A dejar algo de despensa, a preguntar si necesitábamos algo, a contarme historias de los días de trabajo con él. Me decía que Reinaldo había muerto como un héroe. Que salvó a sus compañeros. A veces esas palabras me daban un poco de consuelo. Otras veces solo eran sal en la herida. Y así pasó el tiempo. Sobrevivimos. Nos adaptamos. Como hacen todos. Hasta que, 5 años después, un día cualquiera, ocurrió lo impensable. Era una tarde normal. Estaba en la cocina haciendo huevos con arroz para los niños, que llegaban siempre hambrientos del colegio. La televisión sonaba de fondo con uno de esos programas de juegos que ellos solían ver mientras hacían la tarea. Todo era rutina. Casi reconfortante. Entonces sonó el timbre. Pensé que sería la vecina pidiendo sal, o un vendedor. Me limpié las manos en el delantal y fui a abrir la puerta sin pensar. Pero en cuanto la abrí, mi mundo se detuvo. Allí, frente a mí, había un hombre. Delgado, con la barba crecida y el rostro apagado. Su ropa estaba sucia, su chaqueta raída. Tenía los ojos hundidos, con esa mirada que uno solo reconoce después de haber amado a alguien por mucho tiempo. Me miró con tristeza, y dijo: Yamila, volví. El aire se me fue del cuerpo.
Sentí un vacío en el estómago que no se parecía a nada. Lo miré fijo, como si fuera una aparición. Como si la mente se negara a entender lo que veían los ojos. ¿Reinaldo? Pregunté, con la voz hecha un hilo. Asintió. Sí, soy yo. Sentí que las piernas no me sostenían. Me agarré del marco de la puerta para no caerme. Una ráfaga de rabia, confusión, terror y tristeza me golpeó al mismo tiempo. Era como ver un fantasma. No, tú estás muerto, susurré. Él levantó las manos, lento, como quien se rinde. Perdóname, Yamila. Por favor, perdóname. Pero ya estoy aquí. He vuelto. Y entonces empecé a llorar. Pero no de alegría. No era alivio. Era indignación. Era asco. Era impotencia. Lo empujé fuera del umbral, como si fuera un extraño. ¡Lárgate! Grité. Tú estás muerto. Reinaldo está muerto. Nos dijeron que moriste. Hicimos tu funeral. Mis gritos hicieron eco en toda la cuadra. Los niños salieron corriendo al oírme. Se quedaron quietos al vernos. Leandro abrió la boca, paralizado. «Papá», balbuceó, sin creerlo. Maylen se tapó la cara con las manos, ya llorando. Reinaldo los miró como si le hubieran partido el alma. «Y mis hijos, mis niños», susurró. Dio un paso hacia ellos, pero me interpuse. Le bloqueé el paso. «No. No los toques». Le grité. «Explícanos qué carajo está pasando». Reinaldo bajó la cabeza, como un criminal atrapado. Su voz era baja, temblorosa. «Y déjame explicarte, por favor. Déjame contarte todo». Apreté los dientes. No quería escucharlo. Pero mis hijos necesitaban saber. Así que le dije. «Habla. Ahora. Y más vale que digas la verdad». Y entonces empezó a hablar. A contar lo que nunca imaginé. Reinaldo tragó saliva. Se pasó las manos por la cara, como si intentara borrar los años de culpa que le colgaban del cuerpo como un abrigo viejo. «No morí», dijo al fin, con dificultad. «Todo fue una mentira. La emboscada de la que hablaron nunca sucedió. Bueno, sí hubo un operativo, pero yo no estaba allí. No formé parte. Fui yo quien arregló todo para que creyeran que había muerto». El silencio cayó de golpe, pesado, helado. «¿Qué estás diciendo?», susurré, apenas creyendo lo que oía. «Tenía miedo», continuó. «Miedo de las deudas en las que me metí, miedo de los tipos que me estaban buscando. Miedo de perderlo todo. Aposté con la gente equivocada, Yamila. Me hundí. Y cuando supe que iban a venir por mí, que podían matarme de verdad, me quebré. Quise desaparecer. Yo no miraba sin pestañear. Sentía un ardor subiendo por la garganta. Una rabia que me cortaba el aire. Hablé con Rodolfo», siguió, con la mirada clavada en el suelo. «Él me ayudó a desaparecer. Falsificamos el informe. Me consiguió una placa falsa, un expediente con mi muerte. Lo hicimos parecer real. Que nadie preguntara. Que todo cerrara. Por eso nunca viste un cuerpo, porque no había ninguno». Me senté, sin sentir las piernas. Leandro y Maylen seguían en la entrada, helados, sin entender del todo. «Me fui lejos», agregó. «Me cambié de nombre. Conseguí trabajo como guardia en otra ciudad. Y con el tiempo, conocí a alguien. Una mujer que me dio la mano cuando más lo necesitaba. Y formé otra familia». Sentí como si me hubieran abierto el pecho de un tajo. Mis labios se movieron sin voz. «¿Otra familia?», asintió, con los ojos llenos de lágrimas. «Una hija. Tiene 3 años. Se llama Thalía». Leandro soltó un sonido seco, un lamento ahogado. Maylen bajó la cabeza y se cubrió los oídos. «Pero hace 6 meses», siguió Reinaldo, «me diagnosticaron cáncer. De páncreas. Avanzado. Me dijeron que no me queda mucho tiempo. Y cuando se lo conté a la madre de mi hija, me echó. Me dijo que ya no servía para nada. Que no podía cuidar de mí». Hizo una pausa, respiró hondo, y luego alzó la vista hacia nosotros. «Por eso volví. Porque no tengo a nadie. Porque no quiero morir solo». Me puse de pie de un salto. Ya no temblaba. Estaba hirviendo por dentro. «¿Volviste porque estás enfermo? ¿Después de 5 años de hacernos creer que estabas muerto? ¿Después de dejar a tus hijos llorándote en cada cumpleaños, en cada Navidad? ¿Y crees que puedes entrar por esa puerta como si nada?». Reinaldo cayó de rodillas. Literalmente. Ahí, en el umbral, se arrodilló como un mendigo. «Pues lo sé, Yamila. Lo sé.
No tengo derecho a pedirte nada. Pero estoy muriendo. No tengo a dónde ir. No quiero terminar así, solo, sin despedirme de mis hijos. Lo miré con una frialdad que nunca creí tener dentro. Como si el amor que alguna vez sentí por él se hubiera roto en 1000 pedazos que no pensaba volver a juntar. Vete, Reinaldo. Aquí no hay nada para ti. No mereces compasión. Aunque sea por los niños, suplicó. Los niños no son tuyos. Y le grité, con los ojos encendidos. Dejaste de ser su padre el día que fingiste estar muerto. Les quitaste años de amor, de verdad. Les diste una mentira, una tumba vacía y una herida que nunca cerró. Mis vecinos ya se asomaban por las ventanas. Algunos desde la reja, otros con sus celulares en la mano. Lo grababan, murmuraban. Pero yo no podía pensar en eso. Solo podía ver a ese hombre roto, hundido en la miseria, llorando por lo que destruyó. Vete, repetí. No quiero volver a verte jamás. Y cerré la puerta. De golpe. Dejándolo allí. Dentro, mis hijos lloraban. Los abracé. Los cubrí con mis brazos, sin saber qué más hacer. Quería protegerlos de algo que ya había ocurrido, de algo que no podía deshacerse. Esa noche no dormimos. Nos quedamos en la sala, los tres, con las luces apagadas. El reloj de la pared marcaba cada segundo como si cortara el aire. Nadie decía una palabra. Solo el silencio, largo, doloroso, cruel. Hasta que Leandro, con la voz apenas audible, rompió la quietud. Mamá, ¿era de verdad papá? Yo no supe qué decirle. Quise responder que sí. Pero también era no. Y ese hombre fue su papá alguna vez, dije, bajito. Pero el papá que ustedes conocieron, murió para nosotros hace 5 años. Maylen rompió en llanto otra vez. Le acaricié el cabello, intentando consolarla, sintiendo que cualquier palabra era insuficiente. No sabíamos si Reinaldo seguía allí afuera, en la acera, sentado. Y francamente, no me importaba. Cerré todas las puertas con llave. Puse seguro a las ventanas. Me quedé en la oscuridad, tratando de pensar. ¿Qué se supone que debía hacer? Ese hombre había fingido su muerte. Nos había dejado. Se había construido otra vida. Y ahora, porque la enfermedad lo había dejado sin opciones, regresaba, buscando la piedad que nunca nos dio. Y yo ya no tenía nada para darle. Al día siguiente desperté con los ojos hinchados y la garganta seca. Apenas dormí. Preparé el desayuno sin ganas, en silencio. Mis hijos se vestían para la escuela como si caminaran bajo el agua. Lentos. Cansados. Aún en shock. Cuando salí a despedirlos, me asomé por la ventana. Y ahí estaba. Reinaldo. Sentado en la acera frente a la casa, con la cabeza entre las rodillas y el cuerpo encorvado. Parecía un indigente. Tenía la chaqueta sucia, los labios resecos, el rostro apagado. No parecía el hombre que yo había amado. Parecía una sombra. Sentí una mezcla de rabia y lástima que me revolvió el estómago. No quería verlo. Pero no podía ignorarlo tampoco. Salí hasta el porche. Me crucé de brazos. Él alzó la vista, como si esperara un milagro. ¿Qué haces aquí? Le pregunté, sin suavidad. No tengo a dónde ir, susurró. Solo quiero un lugar donde me den medicina, comida, un lugar donde esperar lo que venga. No quiero morir solo. Lo miré largo rato, sin moverme. Recordé cómo lloraban mis hijos frente a su ataúd cerrado. Cómo los abracé cuando pensaban que su papá era un héroe. Y ahora ese héroe estaba ahí, derrotado, miserable, pidiendo auxilio. Te puedo dar una dirección, dije finalmente. Es un refugio para indigentes que también atiende enfermos. No es mucho, pero te van a recibir. Te darán cama y tratamiento básico. Él no respondió enseguida. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Yamila, por favor, aunque sea déjame ver a mis hijos de lejos. Déjame despedirme. Mi cuerpo entero se tensó. ¿Tienes idea de lo que les hiciste? Le espeté. 5 años llorando a un muerto que estaba vivo. ¿Y ahora quieres redimirte con una despedida bonita? ¿Después de destruir nuestras vidas? Me di media vuelta. Ya no quería escucharlo. No podía soportarlo más. Caminé unos pasos, con la rabia en los talones, pero su voz me detuvo. Te amé, Yamila. Aunque no lo creas, te amé. Me reí. Me reí sin alegría, sin fuerza, sin esperanza. Del que ama no abandona. Entré a la casa. Busqué en el celular la dirección del refugio que había encontrado en la madrugada mientras el insomnio me tenía en vela. La anoté en un papel, salí de nuevo, y se lo tiré al suelo, sin acercarme demasiado. Ahí. Eso es lo único que voy a hacer por ti.
Si vuelves a acercarte, llamaré a la policía. Para mí, para mis hijos, estás muerto. No dijo nada. Lo dejé ahí, encorvado, con el papel en la mano. Me encerré, puse el pasador en la puerta y no volví a mirar por la ventana. Esa noche, Leandro me abrazó sin decir nada. Maylen preguntó si papá iba a volver. Le respondí con un susurro. No lo sé. Pero no tiene por qué volver. Pasaron los días. Volvimos a la rutina con ese peso nuevo en el pecho. Más real. Más duro. Más definitivo. Una tarde, mientras lavaba ropa vieja que había dejado olvidada en el fondo del armario, encontré una camisa azul marino. La reconocí de inmediato. Era de Reinaldo. Tenía su nombre bordado en el pecho, de cuando aún patrullaba las calles. La acerqué a mi rostro. Olía a polvo. A algo que ya no era parte de esta casa. Sin pensarlo mucho, la tiré al cesto de basura. Y por primera vez, en mucho tiempo, sentí que podía empezar de nuevo. Días después, un conocido que trabajaba en una cocina comunitaria me dijo que había visto a Reinaldo en el refugio. Que lo habían aceptado. Que estaba recibiendo tratamiento. Pero que el pronóstico no era bueno. Meses. Quizá menos. No fui a verlo. Ni una vez. No porque le deseara el mal. Sino porque, para mí, ya no existía. La herida que dejó no tenía cura. Ni siquiera con la verdad. Ni con el arrepentimiento. Porque hay decisiones que no se borran. Porque hay traiciones que no se enmiendan, ni aunque uno se muera arrepentido. Una tarde, mientras preparaba la cena, alguien llamó a la puerta. No era el timbre. Fue un golpe suave, respetuoso. Abrí con precaución. Era un hombre mayor, delgado, con una gorra deslavada y un sobre en la mano. Me miró con una expresión seria, pero no amenazante. ¿Usted es Yamila?, preguntó con voz baja. Asentí, sin saber qué esperar. Vengo del refugio San Lázaro. Estuve ayudando allí los últimos meses. Reinaldo me pidió que le entregara esto, si algo le pasaba. Estiró el brazo. Me entregó el sobre. Falleció hace 2 noches, dijo. Solo, quería que usted lo supiera. Y que leyera eso. No dije nada. Lo tomé entre mis dedos, apretándolo con cuidado. El hombre bajó la mirada, hizo un gesto respetuoso con la cabeza y se marchó sin más. Cerré la puerta. Me senté a la mesa, con el corazón golpeándome las costillas. Abrí el sobre despacio. Dentro, una hoja doblada con letra temblorosa. La reconocí al instante. Era suya. Yamila. Si estás leyendo esto, es porque ya no estoy en este mundo. No sé si tengo derecho a escribirte, después de lo que hice. Pero necesitaba decirte esto antes de irme. No quiero excusarme. No hay excusa. Fui un cobarde. Fingí mi muerte, te dejé sola con nuestros hijos. Abandoné todo lo que importaba. Lo hice por miedo. Por egoísmo. Pensé que podía empezar de nuevo. Que podía huir de mis errores. Pero no se puede empezar de nuevo cuando dejas un incendio atrás. Viví estos años con el alma partida. Nunca fui feliz. Nunca fui libre. Y ahora que la muerte se acercaba, entendí que lo único real que tuve en la vida fueron ustedes. No espero perdón. No lo merezco. Solo quería que lo supieras. Que a mi manera rota, torpe, equivocada, te amé. A ti, a Leandro, a Maylen. Cuida de ellos. Son lo mejor que dejé en este mundo. Lo único que valió la pena. Adiós. Reinaldo. Terminé de leerla con los ojos llenos de lágrimas. No por él, sino por todo lo que pudo haber sido. Por lo que se perdió. Por lo que nos quitó. Reinaldo murió solo. Como vivió sus últimos años, huyendo. Su carta fue su intento final de enmendar lo que no se puede reparar. No cambió lo que siento. No borró lo que vivimos. Pero cerró un capítulo que había estado sangrando en silencio durante demasiado tiempo. No le respondí. No fui a su tumba. No recé por él. Pero tampoco lo maldije. Porque ya no quedaba nada que decir. Conté la verdad a mis hijos, con calma. Leandro la leyó en silencio. Maylen lloró, y después, simplemente me abrazó. Y en ese abrazo entendí que seguíamos vivos. Heridos, sí. Pero vivos. Y con eso, bastaba. Esa fue la última vez que hablé de Reinaldo. No por vergüenza, sino porque la historia terminó. Una historia amarga, real, sin redención de película. Pero con verdad. Y a veces, eso es lo único que queda. Hoy sigo con mi vida. Mis hijos crecen. Yo trabajo, sonrío, a veces lloro sin que nadie me vea. Pero estoy entera.
Porque ya no espero que regrese nadie del pasado. Porque ya no me duele su ausencia. Me duele su recuerdo, pero no su pérdida. Gracias a quienes escucharon mi historia con respeto. La cierro aquí. Porque ahora sí, es tiempo de escribir una nueva. Una mía. De verdad. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.